Un buen día para todos. Espero que hoy, así como salió el sol, salgan sol en sus vidas y estén felices. Entonces, pues importante, por favor, abren las pantallas a medida que los voy llamando. Vero Aguilar. Presente, profe. Ok, Chinita. Daniela. Presente, profe. Buenos días, Chinita. Ángelo, ¿cómo estás? Presente, profe. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, sí, señor. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias por acá. Bien, un poquito cansada, pero bien. Claro. Lau García. Lau, no ha entrado. Mariluz ya está por ahí. Se cayó la señal de Mariluz. No, ahí estás, Mari. Vale Oviedo. Presente. Ok, Estefanía. Presente, profe. Hola, Chinita, buen día. Hola, buenos días. Bien, sí, Bien. señora. Juli Pulido. Juli, ya te vi. Ok, sigo con Vale Rubiano. Presente, profe. Buen día. Miguel, ¿estás por ahí? No. Sí, señora, buenos días. Hola. ¿Estás? Solecito, Vale Vizcaya. ¿Dónde estás? Aquí ya te vi. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Me alegra. Víctor, entró de primeras. Presente, profe. Dylan está por fuera hoy. Y Luis Guillermo no ha entrado. Muy bien. Entonces, la metodología de lo que vamos a estar haciendo ahora, por favor, pues abran sus pantallas y pues Mariluz no, porque está en la calle con su celular. ¿Qué sigue? Hoy vamos a revisar un trabajo que hicieron sus compañeros o una compañerita de ustedes que ya está en tercero que se llama Nicole Vargas. Es un muy buen trabajo que muestra lo que realmente tienen que hacer en el análisis semiológico. Si yo digo análisis semiológico, ¿a qué me refiero? Identificar la presencia del signo dentro del contenido audiovisual que es el que ustedes van a elegir, ¿correcto? Entonces, me imagino que ya lo eligieron, para que por favor hoy me digan cuál es el tema que ya tienen en mente. Y adicionalmente lo que vamos a hacer es ir revisando, o sea, hoy es martes y miércoles vamos a ir revisando lo que son las teorías, o sea, me voy a volver al primer día para revisar los contenidos y digamos como tener muy claro cómo es la definición de cada cosa. Para que ustedes en este tiempo también, a partir de hoy, empiezan a hacer su análisis semiológico. ¿Qué va a pasar? Eso va a ser martes y miércoles y desde el día jueves van a empezar a presentar sus trabajos. O sea, jueves y viernes van a hacer presentación de sus trabajos acá en el grupo. Entonces harán su PowerPoint, presentarán lo que es su análisis. De la misma manera, también hoy lo que vamos a hacer es definir los otros temas que son de exposición de ustedes, que tienen que ver específicamente con los medios masivos y alternativos de comunicación. Entonces, esto lo vamos a hacer ahora, por eso necesito ver... Profe, señora. perdón, profe, es que yo tengo una duda. Cuenta. Tengo claro que son dos trabajos, uno que es el análisis semiológico de la serie o Sí. del programa de televisión, ese es un trabajo, y el otro es la estructura de la iniciación del tema que vamos a redactar, ¿sí? Sí, correcto. Ajá. Ah, bueno, profe. Sí, el otro son los medios de comunicación. A ver, el tema que van a redactar es un ejercicio, ¿sí? Que le va a sumar puntos. No es que lo vayan a redactar, sino que van a dejar la estructuración, o sea, la planificación del texto y la planificación de la textualización. Esas son unas hojas llenas de matachitos a las que le van a... O sea, lo que hicimos ayer. Exactamente.
Ok, Entonces vale. ustedes van a presentar eso. Eso va a sumar con el primer parcial. Adicionalmente, ¿qué va a ocurrir? Tenemos el análisis semiológico, que es para presentación entre jueves y viernes de esta semana, y luego tendremos la exposición de los medios masivos y alternativos por parte del otro fin de semana, que sería jueves y viernes, ¿correcto? Entonces, vamos por partes para ir aclarando las cosas. Lo primero que vamos a hacer es que ustedes me digan qué video, qué serie de dibujos animados ya tienen en mente para hacer el análisis semiológico de un fragmento. Es que no se trata de hacer mucho, ¿sí? Sino de un fragmento. ¿Ya eligieron los temas? Ok, entonces voy a ir por partes. Vero Aguilar, ¿cuál es tu tema? Ladybug, profe. ¿Cómo se llama? Ah, Lady. Ladybug. Ladybug. Ok. Profe, una pregunta. Señora, Pero, o sea, ¿la serie debe ser de dibujos animados o uno la puede escoger de cualquier tema? de cualquiera. Por ejemplo, puede Ah, ser la temática de Lucifer, que es una serie de Netflix. La temática, no sé, o sea, es que hay muchas formas de analizar, obviamente, los contenidos audiovisuales. Por ejemplo, yo a Marilyn le diría que analizar enfermeras, que es RCN, pues porque ella es enfermera. Y entonces que le hiciera su análisis ya conocedora de todo ese mundo, pudiera llegar a ser, ¿ves? El listo, que, les, profe. el que les voy a presentar ahorita es el mundo de Gumball, la exposición del mundo de Gumball. Pero obviamente no la exposición, sino lo que hizo su compañera y luego él explicó cada una de las cosas, cada uno de los conceptos. Entonces, Daniela, ¿con qué te vas? Pues, profe, no sé. Bueno, Aún no he pensado bien. señora, Aún no he pensado bien. pero es que mira, no tenemos mucho tiempo porque yo vengo preguntando esto desde la primera semana. Entonces, por favor, antes de terminar clase, me dices qué serie es. Ángelo, Bueno, Profe, The Witcher, como el brujo, pero ok, en inglés. ok. profe, qué pena. ¿Obligatoriamente tiene que ser una serie? Pues no tiene que ser una serie, puede ser unos ¿Una dibujos. película? Sí, puede ser una película. Ah, listo. Profe, ¿puedo tener dos opciones o solamente una? Pero antes de presentarme, tienes que decir cuál de las dos. Entonces, ¿cuál sería la Ok, otra situación? Hora de Aventura. Ok. ¿Es una película? Es una serie animada. Ah, ok. Bueno, listo. Lau García, Hola, profe, buenos días. buenos días. Vikingos. Vikingos. Ok. Mari, ¿ya has pensado en qué hacer? Estoy como ronca hoy. Marilyn, ¿ya sabes qué serie, qué película? Pues, profe, había pensado en una serie de dibujos animados, pero ahora que tú dices lo de enfermeras, pues lo he visto más. Entonces, sí, yo creo que con la serie de enfermeras, la novela está enfermeras. Ok. Ah, ¿Vale, Oviedo? Profe, ¿puedo tener dos opciones? Sí. Los Simpsons y Ricky Morty. Ay, sí. Esos son buenísimos para estudiar esos dos. Estefanía, Profe, yo también tengo dos. Una que se llama IQ sí. y la de 13 Reasons Why. ¿Cómo se escribe? Se escribe 13 Reasons en inglés, Why.
Ya Reason. como sí, W-H-Y. Ajá. Ok. Se nota interesante. Juliana. No tengo bien decidido, profe, pero por el momento tengo la opción de Gravity Falls. Ok. Listo. Vale, Rubiano. De serie animada sería El mundo de Daria y de película como segunda opción se llama Irreversible. Ok. Ángel. Una película, Your Name, Ajá. y ya. Ok. Vale, Vizcaya. Barbie. Qué bueno. O sea, es de los estereotipos femeninos muy chévere. Víctor, Manuel. Yo tengo dos opciones. La primera es American Horror Story Ujú. y la segunda es The Society. La sociedad, The Society. Ujú, esa. Listo, ok. Dylan, pues después le preguntamos por qué no está y Luis Guillermo por qué no está también. Entonces, por favor, Daniela, Ya sé cuál. ¿cuál? La serie esa de Riverdale. También tenía otra opción que era, pues no sé cuál sería más viable, la de Phineas y Ferb. Ajá, Las dos. ok. Igual tiene que hacerle solo a una, ¿no? Tienen alternativas, pero miren a ver cómo sacan el fragmento que sea diciente, que puedan presentar acá, que de alguna manera les sirva para estructurar ese estudio. Muy bien, perfecto. Entonces voy a buscar acá la presentación de El mundo de Gumball. Ángelo, algo que sí puede pasar es, por favor, para que vayas organizando al curso desde este punto de vista. Es decir, necesitamos también que cada persona se encargue de hacer una exposición acerca de los medios masivos y los medios alternativos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles están allí? Para que tomes nota de la lista y tú con todo el curso se pongan de acuerdo quién expone qué. Ok, Entonces, muy bien. mira, tenemos el origen de la prensa en el mundo, para que tomes nota. El origen de la prensa en Colombia, que es toda la historia pues de la prensa en Colombia. Adicionalmente, el origen de la radio en el mundo y cómo entra la radio a Colombia. Televisión como, como desarrollo tecnológico, ¿sí? Como creación del medio y cómo entra a Colombia. El cine y tenemos redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Ahí tenemos ¿cuántos? Espérate, digo, lo del origen de la radio en Colombia,
perdón, el origen de la radio en el mundo y cómo entra la radio en Colombia son dos diferentes. Sí, son dos distintos. Entonces, ahí tenemos Ok, prensa, 1, 2, radio, 3, 4, televisión, sí, 5, son 6, 6, 7, más el cine. contando. O sea, redes sociales van 7, lo que yo cuento. El origen de la prensa en el mundo, el origen de la prensa en Colombia, el origen de la radio en el mundo, cómo entra la radio en Colombia, televisión como desarrollo tecnológico, Ujú. creación del medio y cómo entra en Colombia es otro punto, es otro ítem. O sea, sí, la televisión en Colombia. Ok. El Entonces, cine y redes sociales son 7. no, 7 es el cine. Y luego vienen por separado. YouTube. Ah, ok. Un Redes tema. sociales y aparte Facebook, Instagram, No, YouTube. no. Redes sociales no. O sea, cada red social la vamos a analizar. Entonces es Ah, Facebook, ok. Ah, no, entonces van más, claro. Facebook, Instagram, YouTube, YouTube, Twitter y Instagram, LinkedIn. Twitter y LinkedIn. Ah, no, entonces es más de 7, claro. Entonces, a ver qué te digo yo. Entonces, si al principio eran, ¿cuántas redes sociales son? 5. 5. Y Y hasta el cine son 6, es lo que yo cuento. Serían 11. no, pero el cine es que es medio masivo, el medio masivo. Entonces, ahí, ¿nosotros cuántos somos? Estamos 14. Tendríamos que tener 14 temas. 14 temas, ok. O sea, por ahora tenemos 11. ¿Cómo entra 14 la o radio? 15. ¿Cómo entra la radio? Televisión como 14. desarrollo tecnológico y creación del medio, ¿cómo entra en Colombia? Bueno, la publicidad, Ok. y ahí serían 13, ¿verdad? 13 Ujú. temas. Sí. Y el otro sería, esas son teorías de la comunicación. Por favor, inscribes allí. Profe, también está Snapchat, que yo quiero coger esa. Ah, bueno. Pues sí. ¿Y está vigente todavía? Sí, sí, Está señora. Snapchat, pero ¿sabe qué también está en auge ahorita, profe? ¿Cuál? TikTok. TikTok. Es una Listo, que sí. está, pero ¿Cómo Sí. no escogí eso? Ah, Bueno, Profe, muy y bien. Telegram también. toque por si me quieren ir a seguir. Bueno, tiene que tener en cuenta que la investigación obviamente tiene que ver con el origen del medio, quién desarrolló la aplicación, cuándo la desarrollaron, cómo ha entrado a los distintos países, adicionalmente qué número de usuarios tiene, si tienen algún bloqueo en algún país, eso le ha ocurrido a Facebook, por ejemplo, y a Twitter, las han bloqueado políticamente, entonces explicar los bloqueos políticos y adicionalmente lo que es el funcionamiento del medio como tal, ¿sí? ¿Qué tipo? Por ejemplo, YouTube tiene muchísimas cosas, el tema de YouTube es sumamente amplio. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos hay para utilización del medio? Por ejemplo, Instagram, que es dedicado al tema de fotografía, se trabaja muy bien por el tema de campañas, entonces es explicar muy bien cómo funciona cada uno de esos medios alternativos. Entonces, pues ya tú podrás, como representante del curso, Ángelo, hacer toda la organización con tu curso y me dices específicamente quién vas a poner qué. ok, entonces para que los que quieran pueden irse acercando, escribiéndome, yo quiero este tema para que pues no se repitan los temas, es la idea. Exacto. Ya están en el grupo. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla, por favor, para que lo tengan presente acá. Y tomen nota. Marilyn, por lo que no estás viendo,
De todas maneras, cualquier cosa después yo te explico porque solamente estás oyendo y pues no puedes, me imagino en este momento abrir ni pantallas ni nada, ¿no? No, profe, igual, de todas maneras, sí, cualquier cosa, yo ahorita veo la clase. Listo, Sí. correcto. Y una cosa, porfa, me escriben a mi WhatsApp, o sea, personal, para yo poder sacar la lista, porque pues no puedo mirar el chat, porque pues, es muy difícil ponerme a mirar todo el chat. Entonces me lo envían a mí un mensajito, quiero este tema, y yo voy mirando conforme a cómo va llegando para que no vaya a haber un inconveniente. Sí, como que, yo escogí primero esto, o yo fui primero, no. Sino que yo voy mirando conforme a la hora que me llega el mensaje y con eso vamos descartando que no haya ningún problema en cuanto a eso. Sí, Gracias. que no haya conflicto. Sí, Bueno, muy exactamente. bien. ¿Cómo se presenta el trabajo de análisis semiótico? Entonces, como les cuento, Nicole Vargas hizo este trabajo. Entonces, ella plantea el increíble mundo de Gumball. Dice que el fragmento que va a tomar es de la temporada 2, el capítulo 13, y ese capítulo se llama La foto. ¿Todos están viendo? Entonces, cuando ustedes hagan la exposición, obviamente tienen que contextualizar dónde está ese tipo de serie o esa película, cuándo salió, cuándo fue el estreno, quién es el creador de la película, si tuvo un Grammy, si no tuvo un Grammy, este tipo de series, en qué tipo de canales es que se proyectan, o sea, para contextualizar muy bien la información y poderse uno ubicar, porque de acuerdo a lo que es el contenido audiovisual, pues obviamente eso tiene un canal determinado. Lógico que lo que pasa en Disney es distinto a lo que pasa en Nickelodeon, y lo que pasa en Netflix es completamente distinto al contenido de Disney Plus y así sucesivamente. Entonces, uno tiene que contextualizar a su audiencia y por eso les pido que cuando hagan la introducción definan, por ejemplo, la serie, quién es, cómo está catalogado, si es un producto que se entrega a niños y más o menos quién es el consumidor de este tipo de series. Porque lo que vamos a analizar un poco es que muchas de las series animadas, sobre todo, estas series no son hechas para el público que dicen que lo va a recibir. Entonces, ahí empieza la responsabilidad de nosotros, aunque no podemos pelear con lo que es todo este mundo de contenido audiovisual, pues finalmente uno viene a concluir que los dibujos animados no son para niños pequeños y ellos son su principal consumidor. ¿Qué estamos diciendo detrás de todo esto? Por eso es que el análisis semiológico, que es esa presencia del signo en ese contenido audiovisual, explica determinadas cosas que uno, digamos, quisiera entender de las series. Por ejemplo, a mí no me gustaba que Valentina viera los Teletubbies. ¿Y por qué? Porque yo lo que quería era que ella estructurara su lenguaje en una edad de 2 años, de 3 años, donde los niños eran pegados en ese momento a los Teletubbies y todo el tiempo era y no más. Y a ella le encantaban los Teletubbies. Y eso que si uno le hace el análisis a cada uno de los Teletubbies, pues va a encontrar que cada uno tiene, digamos, su historia. Entonces, muy bien. Es esa sinopsis. Entonces dice El increíble mundo de Gumball. Es una serie animada. Esta serie trata principalmente de las aventuras de un gato llamado Gumball y de su hermano, un pez mutado llamado Darwin. Adicionalmente cuenta la vida de sus compañeros de escuela y de los habitantes de la ciudad ficticia de Elmore. Y entonces uno empieza como a estructurar, ¿cómo así que si es una familia, entre ellos ni siquiera se parecen? Y entonces, ¿cuál es el concepto de familia? Entonces, ese es el tipo de análisis que ustedes tienen que hacer de acuerdo a lo que encuentren. Entonces, la foto, el capítulo, dice, es el día de la foto del anuario y Gumball odia el resultado de su foto. Junto a Darwin decide pedirle ayuda
al chico más atractivo, que es Alan. Ahí empiezan entonces los conceptos de estética. Pero este es fotogénico por naturaleza. Gumball enfadado lo golpea, pero solo logra hacerse daño a sí mismo. Después de esto, junto a Darwin, descubre que tiene un rostro moldeable. Decide transformarse en lo que él considera atractivo. Ahí pueden, por ejemplo, incluir aspectos de carácter psicológico que ustedes pueden analizar fácilmente. De hecho, en Google hay mucha información acerca de las redes y hay mucho análisis de carácter psicológico. Ustedes que conocen ya su serie, pues saben específicamente de qué están hablando y qué tipo de información es y qué es lo que va por debajo como metacomunicación o como infracomunicación, que de alguna manera nos va a presentar una condición o un contexto psicológico de la serie. Después de esto, junto a Darwin, descubre que tiene un rostro moldeable, decide transformarse en lo que él considera atractivo, pero existe alguien que no va a permitirle que logre su cometido por haber estropeado su foto. Entonces ahí, por ejemplo, está mucho el concepto de la estética. El hecho de que yo moldee mi rostro estéticamente, si es o no es. Entonces aquí aparecen los contextos, el contexto físico, el contexto psicológico, el contexto social, el cronológico, el contexto cultural. De esta serie en particular dice que físico es la ciudad de Elmore, está en la escuela primaria de Elmore. En el aspecto psicológico, las relaciones interpersonales de los personajes la mayoría del tiempo son positivas, con ciertas excepciones donde se evidencia un poco de envidia, egoísmo y poca empatía. En lo social, los personajes viven con sus dos padres y una hermana menor, asisten a la escuela primaria de Elmore, son de clase media y comparten con casi todos los habitantes de la ciudad. En el contexto cronológico, dice, es ambientada en el año 2008 y en el aspecto cultural muestra una gran diversidad en sus personajes. Por ejemplo, podemos encontrar desde gatos, un T-Rex, un globo, una banana y hasta un cacahuate mágico. Adicionalmente, debe uno describir quiénes son esos personajes que aparecen en la serie, o sea, cuál es el papel que juega cada uno dentro de la serie, porque cada quien le da un contexto a la serie, es decir, cada quien desde su personalidad aporta al envío del mensaje, aporta a construir una historia, forma parte del contexto. Entonces, bueno, Gumball Watterson es un gato azul de 12 años, muy ocurrente, tiende a ser egoísta, pero tiene buen corazón, muy leal. Darwin Watterson es un pez dorado de 10 años, inicialmente era la mascota de Gumball, pero sufrió una mutación donde le crecieron sus extremidades, es muy tierno, positivo y amable. Alan Kane es un globo azul que se caracteriza por ser agradable, amable y bien parecido. Banana Joe es una banana feliz y con buenas intenciones, algunas veces se enoja por actos cometidos por Gumball. Bobert es un robot, tiende a ser manipulado por Gumball y el señor Small es una nube hippie. Es uno de los docentes de la escuela, intenta dar consejos que no resultan muy efectivos y entonces uno dice, si el señor Small es un docente y este docente pues está en las nubes, ¿qué queremos decir nosotros del esquema de educación? Entonces, ahí realmente pues luego ella incluye dentro de, no es que ustedes lo tengan que hacer igual, esta es una guía, ¿no? Igual ella empieza a tomar, digamos, como toma en imágenes eso que ella ha explicado ahora y obviamente en la sustentación del trabajo explica, por ejemplo, las mutaciones que hay en este caso del globo azul y qué pasa, por ejemplo, con el robot y qué pasa con la banana y bueno, todo eso. Ahí empieza a presentarlo como proceso de comunicación y entonces dice cuáles son los componentes. Entonces marca un contexto y es una escena donde dice, bien, anónimamente dono todos mis ahorros a la caridad, pero no quería que nadie lo supiera y no por mí, sino por la causa. Entonces esa frase está obviamente denotando que es una persona, digamos, como muy altruista,
Es el eje central del análisis que ella toma, pues digamos que el análisis es general de la serie, pero en este caso especial, ella alcanza a evidenciar todo el proceso de comunicación y dice, en este caso, por ejemplo, hay retroalimentación entre el emisor y el receptor, en la mitad hay un canal, de acuerdo, dime tu secreto, y es este personaje que está ahí en la mitad, entonces ella explica cómo funciona el mensaje, cómo está el código, cómo se hace, pues digamos, este proceso de comunicación en una partecita especial de, de ese fragmento de serie que ella tiene. Entonces, explica los componentes según la imagen y dice el emisor es Gumball quien codifica la idea, mensaje, lo que quiere decir la pregunta, canal, el medio por el que se transmite el mensaje y es verbal, el código, el signo lingüístico que forma las palabras, el receptor, Alan, quien decodifica el mensaje, la retroalimentación, la interacción verbal entre Gumball y Alan y la no verbal de Darwin y pone fragmentos de la serie. Entonces, por ejemplo, explica, al ver a Gumball llorando nos da indicio de que sucedió algo malo, entonces menciona el indicio. Al ver el fuego pretendemos inmediatamente que algo lo va a apagar. Después Bobert llega con un extintor y ella pues hace obviamente en la sustentación su presentación. Adicionalmente entonces está planteando el tema de signos y símbolos y entonces explica por medio de todas las escenas donde aparece el signo, donde está el símbolo, utiliza situaciones de la gráfica donde evidencia según nuestras decisiones de haber definido cada uno de los conceptos cómo aparecen allí, ¿sí? Los tipos de comunicación, entonces dice que hay comunicación verbal, que hay comunicación gestual, que hay comunicación simbólica, que hay comunicación gráfica, y ella le puede sacar partido a su serie para eso. A nivel de significado y significante, agarra otra parte de su serie y dice significado, por ejemplo, la foto, y significante salir atractivo dentro de la foto. Y en el fundamento antropológico dice el yo y la interacción con el tú da el resultado del nosotros, singularidad, cada personaje es diferente uno del otro, originalidad, cada personaje actúa según su personalidad, intimidad, cada uno tiene un secreto que lo hace reaccionar de distinta manera, soledad, cada uno toma las decisiones por sí solo. Entonces, obviamente, pues define. Entonces, aparecen las distintas teorías. Si es que aparecen, uno obviamente puede hacer el análisis e identificar cómo funcionan las teorías acá. Entonces, dice Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico, el uso del lenguaje para comunicarse verbalmente entre ellos. Desde la semiosis social de Verón, el discurso de la necesidad de verse bien frente a los demás por el hecho del que dirán y por cuestiones de autoestima. En la realidad y en el momento en que vive Gumball, eso tiene sentido. De Paul Václavic, de la teoría de la comunicación humana, pues explica que aparecen 4 de los axiomas. Y de Habermas, teoría de la acción comunicativa, dice, Darwin es uno de los personajes que representa correctamente esta teoría, debido a que cuenta con los 4 sinónimos del habla a la hora de comunicarse: inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad. En la teoría de Peirce, entonces, cuando hablamos de primeridad, de secundidad y terceridad, entonces relata, por ejemplo, el objeto de estudio es eso que aparece como una, al lado derecho, que aparece como una hamburguesa, la percepción del otro, del representamen, al verlo. Entonces dice hamburguesa, y de pronto le cambia y realmente piensa que es mostacho y luego él hace la explicación verbal y dice la familia mostachón. Recuerden que esos componentes del signo para Peirce es primeridad, secundidad y terceridad. La primeridad que entra por los sentidos, la secundidad cuando yo lo relaciono con algo que tengo mentalmente y la terceridad cuando eso se convierte en un texto o una imagen, que es lo que me hace a mí tener expresiones verbales cuando yo veo algo. Entonces, si miro por la ventana y digo, está negro, uy, tengo que abrigarme porque hoy va a llover y no te puedo darme el lujo de tener gripa. ¿Qué tiene que ver ese panorama negro que yo veo
que entra por mis ojos, que de alguna manera al procesarlo con las ideas preconcebidas que yo ya tengo en mi cabeza, que son la secundidad, como interpretante de la situación, yo voy a plantear específicamente que hay que cubrirse y no permitir que tengamos desde ningún punto de vista contacto con el frío, porque pues gripas en este tiempo no son bienvenidas. Y ahí termina la presentación que ella hace. ¿Lo entendieron claramente? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Señora. Toca es escoger un capítulo, ¿cierto? Porque es que si yo lo hago hablando de Barbie. No, tienes que escoger algo. Es que definitivamente, espérame a ver, que es que me está mandando un mensaje. Nicole, segundo. Bueno, la cosa en particular es que si eligen un capítulo, digamos, muy grande, no lo vamos a poder ver aquí. Su exposición debe tener la presentación de ese fragmento, que es realmente de minutos, máximo deben escoger lo más representativo para hacer un análisis, ¿cierto? Entonces, puede ser máximo unos 3 minutos de lo que vayan a proyectar aquí y sobre lo que van a hacer el análisis. Digamos que a ustedes el concepto general de las series o el concepto general de la película o el concepto general que maneja el dibujo animado les sirve muchísimo para hacer el análisis, ¿sí? Pero en particular van a hacer el análisis de un fragmento muy corto. De hecho, uno podría coger también un comercial y hacer el análisis de esos 60 segundos o de esos 45 segundos desde el punto de vista de análisis semiológico del comercial. Entonces, ok, entonces Nicole cambió la serie a partir, digamos, como de la exposición. Entonces, quisiera que tuvieran claro ese concepto. Voy a buscar acá dentro de YouTube 2 videos que nos van a servir muchísimo para evidenciar cómo los publicistas, por ejemplo, hacen el análisis semiológico de los contenidos publicitarios. Entonces, por favor, un segundo. Si tienen algún cambio, por favor, piénsenlo en estos minutos donde yo estoy aquí buscando el video. Hagan el análisis de lo que conocen de su serie, de su película, y piensen si realmente a partir de esto que les acabo de presentar, tienen material para hacerlo. Obviamente yo sé que sí. Yo sé que cada contenido puede ser susceptible de analizar. Entonces... ¿Sí ya la están viendo? Sí.
Ok, bien. Ay, a ver si esto arranca. Este no está. Denme un segundo. Este no arrancó y este estaba. Vamos a ver este. Este es muy tierno. Este. Ay, ahora se salió. Igual se los dejo en la plataforma para que He los saw puedan ver. possibilities to be more than a footballer and unite all people through sport. No, qué belleza el internet de hoy. No puedo. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, ¿Alcanzan a ver el the subtítulo? most clever, the kindest. Sí, profe. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. Pero es mentiroso, dijo al final, ¿no? He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
is my Superman. But Ok. he lies. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. ¿Cómo les pareció? Duro, ¿no? Pero entonces ahí uno analiza los valores, uno analiza los conceptos que se manejan desde el punto de vista del mensaje, lo que realmente quiere decir y que definitivamente no, digamos que es lo que tiene que percibir en publicidad el consumidor. Ay, se me volvió hacia... ¿Están ahí? Estefanía, adelante que tienes una pregunta. Profe, es que tengo una pregunta, me confundí en la parte de indicios. En el video también los indicios son sentimientos, o sea, uno puede poner Claro. dependiendo de la serie. Claro, porque no son solamente indicios de carácter físico, ¿sí? Sino que hay un indicio de lo que tú determinas que es tu análisis. Es que hay muchas cosas que a nivel de simbología y a nivel de signos se presentan, pero también a nivel de indicio. Entonces, tú puedes hacer un análisis acerca de eso. Espérenme, voy a dejar de compartir porque acá no les puedo presentar porque busco obviamente otra vez la información de YouTube. Pues, ¿quieren hacer algún tipo de comentario? Profe, entonces, ¿para qué día entonces queda eso? Jueves y viernes. Esta semana. Sí, señor. Ujú. Ok, ¿cuánto tiempo tiene que durar más o menos la... La exposición, por ahí unos 8 minutos, Sí. 10 minutos a lo sumo. Profe, en la exposición, ¿uno solo tiene que hacer las diapositivas o también pues tiene que explicarlo? Claro, tiene que presentarlo. Tiene que presentarlas, claro que sí. O sea, obviamente esto solo con las diapositivas no tiene sentido. Lo más valioso de todo esto es el análisis que ustedes hacen y la presentación que hacen de su trabajo, ¿no? Ah, vale, profe. A ver qué cargue esta. Entonces dice, en publicidad se llama isotopias al tema de valores. Entonces, ¿qué valores estamos mostrando acá? Dice protección, cuando su madre trata de protegerla de un huracán, optimismo al ocurrir un accidente de su madre que le dice tranquila que todo va a estar bien. Este tema de valores está bien establecido también en el análisis semiológico, la confianza, el amor, el dolor, la perseverancia, la alegría, el orgullo, la fortaleza, la gratitud, porque lo que nosotros estamos viendo es un contenido que por detrás envía un mensaje. Desculpa. Deixa eu fazer um treino. Tu tá indo pra onde? 大赛马上又要临近了，我不想再练了。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。
Bueno, muy bien. Entonces acá, pues básicamente pues ya vimos cómo ese ejercicio determina para nosotros el poder encontrar un contenido, analizarlo. Por ejemplo, ¿cuál es el valor del mensaje? El valor del mensaje justamente es que entre emisor y receptor se envíe un mensaje y que logre la respuesta por parte del emisor de la información y que genere una acción. Eso es muy interesante desde el punto de vista de cumplimiento del mensaje. Entonces, pensaría yo que de alguna forma ya tenemos acá como una claridad acerca de lo que es nuestro análisis. Vamos a empezar a hacer el repaso de lo que ha sido nuestra clase y de los conceptos que hemos tenido manejados acá para poder llegar hasta este punto. Si bien es cierto, la comunicación implica el compartir, también el involucramiento de todo tipo de mensajes que nos van a hacer tener una interacción y que adicionalmente nosotros pues voy a compartir acá esta pantalla porque ya la tengo lista. Entonces obviamente pues voy a poner el concepto, pero con mayor conocimiento ya ustedes acerca del tema, nos va a permitir hacer una revisión de estos conceptos. Entonces, mientras el computador quiere de alguna manera mandar la presentación, ¿están viendo por lo menos el PowerPoint? ¿Sí? Sí, señora, profe. Señora. Ok, entonces ya sabemos que es un proceso propio de los seres humanos que implica compartir, que es una actividad que involucra pensamiento, lenguaje y gestualidad, porque de esta manera nosotros desde nuestro cerebro estamos obviamente siendo consecuentes con lo que hay dentro de nuestro cerebro y nuestro lenguaje y nuestra gestualidad son correlativos, es decir, yo no digo algo que mi cuerpo esté mostrando que es distinto, aun cuando hablo en la condición de, por ejemplo, poner mis manos en la cintura y poner posición de jarrita y decir, muy bonito, ¿no? En esa estructura de carácter lingüístico, pues lógico, estoy mandando un mensaje, pero mi cuerpo está diciendo otra cosa. No es que realmente sea bonito, sino que mi gestualidad está mostrando que hay otro tipo de mensaje que el receptor debe recibir y que realmente es un reclamo, que es un proceso que facilita la interacción de los seres humanos, porque al fin y al cabo, pues todos somos seres de comunicación, que estamos en intracomunicación con nosotros mismos, que estamos en comunicación con otra persona, pero también podemos estar en comunicación con todo un conglomerado de personas si analizamos la comunicación desde el punto de vista social. Que sin acuerdos no hay comunicación, lógico, no hay acuerdos. Si no hay acuerdos desde el punto de vista de la estructura idiomática o del signo lingüístico que estamos utilizando, pues lógico, no vamos a poder entendernos. Cuando se habla en la historia de que todos hablábamos la misma lengua y que en un momento Dios se pone bravo con nosotros y nos divide, y entonces unos empiezan a hablar alemán, otros a hablar inglés, otros a hablar español, pues ahí se rompió el concepto de entendimiento general porque no compartimos el mismo código. O sea, aquí estamos todos hablando en español. Si yo estuviera dictando la clase en alemán, es lógico que nadie me hubiera entendido, a no ser que se hubiera preparado como lengua nativa o como lengua estudiada para entender el alemán. Que el emisor es la persona que transmite el mensaje, que es 100% responsable del entendimiento del contenido, y eso es lo novedoso en esta definición, que es que de aquí en adelante nosotros como comunicadores sociales vamos a ser muy, pero muy responsables de todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista de la comunicación. El mensaje, obviamente, el valor que tiene es que activa una respuesta por parte del receptor, que es lo que yo quiero decir. Si yo, por ejemplo, en este momento le digo a Vale, mi hija,
como emisor, que no estoy actuando de manera clara, le pego un grito y yo sé que ella está en clase y además está con audífonos y no me está oyendo. Vale, por favor mira por la ventana. Ella nunca en la vida va a mirar por la ventana porque ella pues no está oyendo. Por lo tanto, yo no voy a obtener de ella que se pare, mire por su ventana a través de la ventana y además que tenga una interacción conmigo y me diga, pero ¿qué es ¿por qué me haces mirar por la ventana? Ahí es donde realmente el mensaje tiene sentido, porque yo pues le mandé un mensaje, pero si ella no lo entendió, entonces el valor del mensaje es que activa una respuesta por parte del receptor de la información. Me entiende lo que quiero decir. El canal, que es el medio por el que se transmite el mensaje, por ejemplo, puede ser otra persona, puede ser un medio de comunicación, puede ser el celular, puede ser una carta. Es decir, canales es justamente por donde va ese mensaje. Código, que es un sistema de signos que nos permite conocer algo. Entonces ya sabemos que está el código Morse, que está la notación musical, que está nuestra estructura de código lingüístico para podernos entender. Entonces es todo eso que se estructura como un sistema de signos que va a permitir que la comunicación sea efectiva. En cuanto a signo, entonces empezamos a definir que es una realidad capaz de transmitir un contenido. El signo, por ejemplo, del zodiaco, el signo Capricornio, por aquellos que supuestamente han estudiado astrología y por aquellos que también conocen de la carta astral, del día en que uno nació y todo eso, determinan qué tipo de comportamientos tiene esa persona. Entonces, lo pintan a nivel de símbolo con una cabra que nosotros identificamos en los signos del zodiaco. Al ver la cabra, entonces sabemos que las cabras viven en la tierra, no son animales que están volando o animales que son aquellos que pueden nadar, no, es una cabra. Por lo tanto, se puede decir también que Capricornio vive pegado a la tierra y adicionalmente es persistente en todo lo que hace como las cabras. Las cabras hasta que no logran su cometido, hasta que no suben la montaña, hasta que no hacen una y otra cosa, entonces uno dice, claro, ese signo del zodiaco representa una cantidad de conceptos que nosotros creemos tienen las personas nacidas en un determinado mes del año, que es el mes de entre, bueno, diciembre y parte de enero. Símbolo. Se dice que es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto normalmente de carácter espiritual se expresa por medio de una realidad o concepto diferente, entre los que se establece una relación de correspondencia de modo que al nombrar el concepto simbólico se sugiere o se evoca el concepto real. Es una relación arbitraria con la realidad, porque cuando yo identifico, por ejemplo, el símbolo de la paz, que es una paloma, la paloma no me representa específicamente el tema de paz. ¿Y por qué es más bien una condición de carácter espiritual? Porque nosotros le hemos concedido a la paz el hecho de estar todos bien, el hecho de que no haya fallecimientos, el hecho de que no haya conflictos entre los países, en que no corra sangre y que es importante que todos vivamos en un tema de paz porque pues vivir peleando no es bueno. Ahora, el símbolo como tal, la palomita pues fue adoptada por el universo entero, entonces aparece como símbolo de muchas campañas, incluyendo, por ejemplo, el logo de la ONU, que yo les expliqué que hacia 1945 la ONU nace con los países que firmaron el acuerdo con la finalidad de que las personas trabajaran por el tema de la paz y no existe media probabilidad de que, digamos, nosotros veamos el hecho de vivir en conflicto como un concepto racional y además generalizado. Entonces aquí veíamos algunos signos, algunos símbolos y pues obviamente encontrábamos físicamente una relación a lo expuesto. Pero el signo también es una realidad capaz de transmitir un contenido, que el icono es semejante a la realidad y que ese icono, por ejemplo, puede ser el que nosotros, los emojis que vemos en
en el celular que la carita feliz es la carita feliz, pero la carita triste es la carita triste. Entonces, ese icono representa a la realidad, así sea a partir de un concepto de carácter gráfico. El indicio indica la existencia de algo. Entonces, el indicio lo veíamos en la alopecia o la falta de cabello de una persona, lo veíamos en la posición así de la foto de la señora que tenía dolor de cabeza. Entonces, es el indicio de tener, digamos, como una especie de malestar. Y ahora también el hecho de los sentimientos que pueden representarse a partir de condiciones que se presentan, por ejemplo, en un video, y yo puedo entre todos identificar que ahí hay algo que está funcionando mal y que para mí ese conglomerado, ese conjunto de mensajes pueden tener una lectura como indicio. Que cifrar y codificar lo hacen emisor y receptor cada vez que reciben un mensaje, que está hecho obviamente para procesos deliberados. ¿Y por qué deliberados? Porque pues si yo saco un mensaje acá por la ventana y digo, apunto un corazón y digo te amo, el que se supone mira mi ventana va a decir, bueno, ahí hay alguien que está enamorado, pero si mi enamorado pasa por la parte de abajo del edificio y ve mi ventana, pues obviamente él va a hacer un proceso de primero identificar que eso está en la ventana y de que ese mensaje es para él. Por lo tanto, él descompuso y compuso la información para entender que a partir de todo eso había un mensaje afectivo. Y descifrar y decodificar, que pues es el proceso contrario, es cuando yo descompongo para poder entender, para poder adjudicarle sentido o significado. Entonces, el emisor y el receptor cifran y descifran o codifican y decodifican de acuerdo a los momentos en que les llega el mensaje. Que aquí teníamos un ejemplo y veíamos que era Google y que aquí veíamos Explorer y que seguramente ustedes pensaban que Explorer era mucho más lento de lo que podía hacer Google. Este es el indicio del dolor de cabeza. Habíamos dicho que también podía ser una persona leyendo o pensando, pero efectivamente por la condición de cabeza agachada y la posición de sus manos, todos por convención dijimos que se trataba de un indicio de malestar o dolor de cabeza, y aquí que se está quedando calvo o alopecia. La retroalimentación, que es justamente la acción de responder dando una respuesta, haciendo comentarios. Cuando yo hago una retroalimentación es, bueno, expongo un tema y después de exponer ese tema hago una reflexión con ustedes y espero de ustedes una retroalimentación. ¿Entendieron? Sí, profe, no, profe, es que quisiéramos una aclaración, es que quisiéramos ver específicamente qué es lo que pudiera llegar a estar pasando. En fin, entonces, que nos aclarara mejor un concepto. Entonces, ahí en la retroalimentación las personas dan respuestas de entendimiento, de comprensión, de interés en el mensaje, o simplemente reacciona al mismo. Cuando uno tiene una interacción con un jefe y le manda a uno a hacer una cosa, pues uno dice, bueno, pues sí. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora de aquí en adelante con tal o X proceso dentro de la compañía es esto. Y esa es la retroalimentación a mi jefe. Y mi jefe me va a retroalimentar a mí. Me dice, sí, Claudia, de aquí en adelante lo que usted tiene que hacer es esto. Este es el ejercicio de retroalimentación. El ruido, que lo concebíamos como una interferencia que impacta el proceso de comunicación, que impide la recepción clara del mensaje, que ese ruido podía ser de distintas formas, que podía ser un ruido de carácter físico o también un ruido psicológico que no me permitiera entender el mensaje. Que el contexto es la circunstancia o el medio donde se producen los procesos de comunicación y que adicionalmente tiene una característica que es una división donde aparece una dimensión física, que es el lugar donde ocurren los hechos, una dimensión psicológica, que es la condición psicológica de las personas. Sí, correcto. Pero entonces déjame hacer el ejercicio completo. Perdón, está abierto el micrófono. Ok, tranquilo.
La situación psicológica, que es el estado mental en que la persona se encuentra frente al proceso de comunicación. El tema social es el círculo o el contexto, digamos, a nivel de interacción con los otros, donde se da el proceso de comunicación. Siempre que se diga cronos hace relación con el tiempo, entonces es cronológico en qué momento de la historia pasó esto, en qué momento de la vida pasó esto, en qué momento coyuntural se dieron las situaciones. Y desde el punto de vista cultural, pues es decir, todo el contexto, digamos, como de acuerdo social que se tiene en las personas para que las cosas ocurran. Entonces, los antecedentes, las situaciones de carácter étnico, la situación nacional, bueno, todo aquello que para nosotros representaría específicamente el hecho de tener un contexto de carácter cultural. Decíamos que como principio de la comunicación se decía que es inevitable y que es que todas las personas están en comunicación de manera permanente, o bien de carácter mental, interno, sin interactuar con nadie más, sino desde el yo y el fuero interno. Pero que adicionalmente cuando nosotros estamos en comunicación con los demás, activamos distintas señales que corresponden a la gestualidad, a la postura, al lenguaje del cuerpo, que también está enviando otro tipo de información. Por lo tanto, pues uno es coherente entre lo que piensa y lo que muestra. Sin embargo, hay personas en determinados momentos que dejan ver hacia el exterior otra cosa, ocultando sentimientos y ocultando lo que verdaderamente sienten y piensan, pero igual el proceso de comunicación se da. Por lo tanto, se dice que es absolutamente inevitable. Adicionalmente, la comunicación se manifiesta por niveles y ya habíamos dicho que nosotros manejamos los niveles de contenido y manejamos los niveles de relaciones. De contenido con referencia a la información del tema de comunicación, y más adelante hay otra categoría donde se dice que es el qué de la información, qué es lo que estoy contando. Y en el mensaje de relaciones, que son obviamente evidentes y pertenecen a las señales entre los intervinientes, denotando algún tipo de sentimiento, en ese mensaje de relación, lo que siento por el otro, pero en ese mensaje de relación, la forma en cómo yo expreso lo que digo. Entonces, el primer nivel, el mensaje de contenido a partir del qué, y el mensaje de relaciones a partir del cómo lo digo. ¿Qué sentimos nosotros? Por lo general, afinidad, simpatía, respeto, desagrado, incomodidad, afecto, y también puede ser que las personas pasen desapercibidas. Pero todo esto es propio de todos los seres humanos. O sea, todos interactuamos con los demás a partir de este tipo de sentimientos, y este tipo de sentimientos son relativos a los, digamos, como a la forma en cómo se dicen las cosas. La comunicación es irreversible porque lo dicho, dicho está, porque no puedo devolver el proceso, porque si me equivoqué tengo que aceptarlo, pero lo dije. Y si lo dije bien, pues tengo que ratificarlo porque lo dije. Y adicionalmente también las omisiones, el hecho de no decir, bueno, implica otro tipo de cosas, pero como estamos en comunicación activa, pues vamos a tener en cuenta lo que dijimos y lo que recibió el emisor como mensaje. Que la comunicación es un proceso y no un acto deliberado, es decir, no es solamente el hecho de establecer comunicación, no, es un proceso porque es complejo, porque tiene muchos factores y dentro de estos factores está el emisor, el receptor, el mensaje, la retroalimentación, el canal, está el ruido también de carácter físico o de carácter psicológico. Está la circulación entre el emisor y el receptor que permite que entre ellos haya un intercambio. A veces uno en la comunicación es emisor y a veces en esa comunicación es receptor. Y que en ambos procesos hay una codificación de ideas, una decodificación de ideas, tanto para receptor como para emisor. Y que adicionalmente pues se utiliza un canal y ese canal puede ser de distintas maneras.
que aparece un signo lingüístico que es nuestra estructura de lengua, que es un sistema de comunicación y que el signo nuevamente, aparte de transmitir una realidad, adicionalmente es toda clase de objeto, acción, fenómeno, que por convención a nosotros se nos presenta como en el lugar de la circunstancia o como en el lugar de la cosa. Entonces, la paz. Nosotros hablamos de paz. El signo lingüístico está en el discurso de la paz. El símbolo aparece con la palomita, pero el signo de la paz es lo que realmente todo el mundo siente en su corazón y todo lo que está a partir de las acciones que surgen dentro de la sociedad para no agredirse más. Entonces, es un signo de recuperación frente a procesos bélicos o a procesos de ataque o a procesos de animadversión entre grupos de carácter social. Desde la lingüística sabemos que el estudio gira en torno al lenguaje, a la lengua, y que es un sistema de herramientas de comunicación que nos permite a nosotros comunicar. Que existe también a nivel de signo, por ejemplo, después de ver la figura, nosotros aquí tenemos un significado y un significante. El signo específicamente es la definición desde el significado, la definición que encontramos en el diccionario. El significante, lo que se activa, el concepto que se activa en mi mente a partir de la imagen acústica que representa esa estructura lingüística denominada silla. Entonces, S-I-L-L-A es el signo lingüístico, o sea, nuestra unidad de lengua que pegadas la S, la I, la L, la L y la A tienen un significado en el diccionario y esto cuando yo lo escucho como imagen acústica, inmediatamente activo un concepto que para mí tiene un significante. Esto que para mí representa ese artículo y fue el ejercicio de silla que hicimos en clase. Acá vemos otro ejemplo, entonces hay un concepto que es árbol, cuando lo vemos lingüísticamente está mal escrito, pero tenemos además un dibujo del árbol y decimos, no puede ser que estemos equivocados porque ahí lo que hay es un árbol. El problema es que el signo lingüístico está mal manejado, no es árbol, sino árbol. Entonces, la imagen acústica ahí no produce en mi mente ningún sentido de reconocimiento frente a lo que estoy viendo desde la estructura lingüística porque está equivocada. Entonces, es lo mismo, cuando yo les digo chocosuelas, en su cabeza no existen las chocosuelas. Entonces, puede ser que podamos escribir chocosuela, puede ser que podamos definir el signo lingüístico desde las letras que componen la palabra y lo puedo leer y lo puedo decir, pero esa imagen acústica no se refleja en mi pensamiento porque yo en mi pensamiento no tengo reconocida la palabra chocosuela, o sea que no sé a qué se refiere. Aquí tenemos una pelota, entonces lingüísticamente la P, la E, la L, la O, la T, la A, que tiene un significado que puede ser un juguete, puede ser un elemento que le permite a muchas personas participar de un deporte, que las hay de distintos tamaños y de distintas texturas y con diferente, digamos, finalidad. Una pelota de golf no es igual a una pelota de fútbol. No podríamos jugar golf con la pelota de fútbol, ni podríamos jugar al revés fútbol con la pelota de golf porque no existe. Y el significante es lo que yo le añado a esa pelota. Para un argentino, ver una pelota inmediatamente es un espíritu de nacionalidad, es un espíritu de que todo el mundo gira alrededor de una pelota y la pelota ha significado mucho dentro de sus vidas y el fútbol es como, o sea, como el desayuno para el argentino. Aquí nosotros ya tenemos más filiación con respecto a ese tipo de concepto, pero no hemos ido aprendiendo a involucrar el fútbol dentro de nuestros procesos. Que no solamente cuando vemos imágenes que corresponden a
digamos, a un concepto que ya hemos visto, como en este caso, lo que nos sugiere a nivel de discapacidad, no solamente es la imagen, sino que tenemos que hacer un análisis de simbología que hay aquí, ¿no? Entonces, el color es fundamental y el color acá no funciona porque lo que estamos viendo es que es verde y universalmente hemos acordado que sea azul. Entonces, condición de discapacidad es un lugar donde, por ejemplo, podrían llegar los vehículos que transportan personas en condición de discapacidad. Adicionalmente, dijimos que el significado era la idea de una palabra y que el significante es la imagen acústica que tengo en mi cabeza. Que el significado se puede llegar a él a partir de esa imagen mental que yo tengo del significado para convertirse en un significante que es soporte material de lo que yo siento, de lo que yo pienso con respecto a eso. Que en el significado hay una idea que representa un elemento de carácter lingüístico y que es una palabra, una expresión o un texto, y que el significante es la representación mental a la que corresponde una imagen fónica almacenada en nuestra mente. Acá vemos el ejercicio de signo y el signo específicamente está compuesto por significante y significado. El significante es un trébol de 4 hojas y el significado es un trébol al que se supone nosotros lo identificamos como suerte. Entonces, la mezcla entre el significado y el significante es lo que conforma para mí el concepto de signo. La lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje humano y se preocupa específicamente por la estructura de lengua. Es un estudio teórico de la lengua y que el padre de ese estudio se llama Ferdinand de Saussure. ¿Y qué hace Ferdinand de Saussure? Define el lenguaje. Utiliza en su investigación un método analítico inductivo, como quien dice, va del todo, del general a lo particular. O sea que analiza todas las situaciones y por eso dice que es previo del hablante para llegar a una conclusión, pero en inmersión frente al objeto de estudio. No es desde el objeto de estudio hacia afuera lo que representa, sino lo que está afuera para identificar el proceso de lengua. Esto que él presenta a nivel de teoría es una investigación rigurosa que implica primero la observación de los hechos antes de formular una hipótesis. Entonces, dice que la gramática de una lengua ha de ser exhaustiva en su aplicación de la creatividad lingüística del hablante. Entonces, él está observando que existe una estructura denominada lengua y que al hacer ese análisis, primero tiene que observar afuera cómo los que saben hablar esa lengua la utilizan de determinadas formas y que cada persona tiene una creatividad y una forma de manejar esa lengua, así sea la misma estructura. Fíjense que uno utiliza la estructura lingüística para decir te amo, pero también para decir te odio. Entonces, implica que el hablante tiene una condición previa y esa condición previa es querer decir algo. Entonces, él estudia la lingüística a partir de la observación de esos fenómenos que se dan en torno a los procesos de lengua. Decíamos que la semiosis es una ciencia que estudia los signos y que es un sistema que nos permite la comunicación entre los individuos, pero también aparece como semiología el análisis de la presencia del signo en la sociedad. Y se dice que la semiología no es un acto de lectura, es una actitud de exploración de lo que existe de fondo. Entonces, semiosis como el signo y los sistemas que se establecen dentro de una sociedad para comunicación, y la semiología es la presencia del signo dentro de la sociedad, que es lo que va a hacer Eliseo Verón de manera posterior al analizar el discurso del signo desde la sociedad. Entonces, la semiología, dice que algunos teóricos, en la semiología está todo lo que uno quiere estudiar
a nivel de lengua, a nivel de signo, a nivel de situación de carácter interno desde el punto de vista de análisis social. Y obviamente lo que trata de explicar es la forma en cómo se piensa dentro de un conglomerado de personas con respecto a ese contexto donde se realizan las situaciones de orden comunicacional. Tenemos también desde la escuela estructuralista conceptos que aparecen con carácter doble que son importantes para poder comprender o los procesos de lengua o los procesos donde aparece el signo como protagonista. Y yo les decía que el signo era el protagonista de nuestra materia porque todo gira en torno al signo. Entonces, aparece la connotación, que son significados o enseñanzas de carácter cultural, que es una particularidad de los emisores. Y cuando uno dice una vida de perros, entonces a nivel de contexto psicológico, cultural, social, nosotros hemos visto esta expresión que es como tener una mala vida. Entonces es una existencia insuficiente, una existencia floja, hay una mala vida, pero cuando yo les digo, analicemos específicamente desde la lingüística, la expresión una vida de perros, una vida como la de mis perros que viven sin ninguna preocupación, salen a pasear, duermen todo el día, tienen una cama chévere, obviamente se les baña cada vez que necesitan su baño, aunque no les guste mucho, pero pues obviamente sentirse limpio, creo que ellos lo sienten. El día que uno los baña, ese día ellos se sienten mucho mejor y duermen más tranquilos y están como más pausados. El baño termina gustándoles, así el momento específico del baño no sea chévere, pero no tienen que preocuparse por si se enferman porque uno los lleva al veterinario, pero hay otros que en la calle sí les va mal porque están persiguiendo la comida, porque los amenazan con palos, porque los corretean, porque la humanidad es mala y les hace males. Entonces ahí todo depende de la condición en la que se dé. Entonces es una particularidad del emisor, pero tiene una enseñanza de carácter cultural. La denotación es el significado universal de la palabra para los conocedores de la lengua. Por lo tanto, la denotación es a significado como la connotación es al significante. Un principio de la comunicación también es que la comunicación es inevitable y entonces dice que nosotros nos estamos comunicando tanto verbalmente como a nivel de expresión. Ya lo había explicado antes. Y aparece nuestro proceso de comunicación, donde está el emisor, el receptor, donde ellos cambian de papel. A veces el receptor es emisor y a veces el emisor es receptor, que entre ellos hay una retroalimentación que es por donde se va el mensaje y el mensaje tiene que activar la respuesta en cada uno de ellos, que hay un canal, puede ser el medio por el que se va la información, que puede haber un ruido que es de carácter físico o de carácter psicológico, y que hay en ambos, tanto para la emisión del mensaje como para la recepción del mensaje, actividades de codificación y decodificación. Por lo tanto, la comunicación no es un acto, sino un proceso. Entonces dice, la comunicación es un proceso complejo de carácter social e interpersonal que se lleva a cabo entre un intercambio de información verbal y no verbal. Se ejerce una influencia de carácter recíproco y se establece un contacto a nivel racional y emocional entre los participantes que puede definirse como un proceso en el que intervienen dos o más seres o comunidades humanas que comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, aunque sea a distancia a través de medios artificiales. En este intercambio, los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. Y ahí es cuando yo digo que hay una situación de carácter antropológico donde el tú y el yo abandonamos nuestra posición para entrar en un escenario común que es el escenario del nosotros, que lo vamos a ver pues en repaso más adelante. Este
proceso de comunicación hay unos componentes, entonces el emisor explicado es el que informa, pero el emisor puede ser un grupo, un individuo, los medios de comunicación, la sociedad. Aquí es válido determinar que todo comunica. Siempre todo comunica. Un mensaje publicitario, la lectura que yo hago de mi análisis semiológico, una serie de televisión, lo que me quiere decir, por ejemplo, muchos perros abandonados en la ciudad, muchos habitantes de calle en estado de desprotección, mucha delincuencia en la calle. Es decir, todo eso nos está llevando a pensar de la sociedad o de nuestra situación de carácter social un malestar o un bienestar. Si aquí todo el mundo viviera tranquilo, todo el mundo en carro, sin problemas, sin COVID, todo el mundo bien alimentado, todo el mundo con trabajo, todo el mundo con unas garantías que provienen del Estado, uno diría, uy, cómo hemos evolucionado y cómo hemos crecido. Y eso tiene una lectura de carácter social. Que los mensajes son signos o son códigos, o un código lingüístico que activa la respuesta entre los emisores y los receptores, o un signo que también tiene la validez de mensaje porque el signo está en representación de la cosa. Un receptor que es el que recibe, interpreta y entiende el mensaje. El vehículo puede ser la palabra, la mirada, la imagen, la mueca, la canción, la obra de arte, todo lo que me lleva a mí transmitiéndome algo que está pasando dentro de ese contexto que es, digamos, como evidenciado entre emisores y receptores como su objeto de comunicación. Que el ruido puede ser un malentendido, que puede ser una emoción, una frustración, una tensión, un disgusto, y que en este proceso necesariamente hay interrelación entre los emisores y los receptores. Que los elementos de la comunicación definen al emisor, al canal, al referente, al receptor, al mensaje, al código y al contexto donde se da la información. Que en la comunicación humana nosotros identificamos que somos seres de comunicación permanente, que solo por medio de la comunicación nos realizamos como personas, que vivimos en comunicación porque somos seres comunicantes al 100. Todos los seres nos comunicamos, incluyendo, por ejemplo, yo les decía que se habían entrado alguna vez a algún potrero donde hubiera unas vacas. Y estas vacas sienten la presencia de un humano y de un extraño y se acercan específicamente a compartir con esa persona y a darse cuenta quién es y también a decirle quién es el que manda en ese potrero. Y que un perro y un gato se manifiestan y que todos los animales se manifiestan. Yo hasta los loros los he visto manifestarse. Entonces, todos los seres vivos nos comunicamos. Hay un grado de comunicación desde el nacimiento hasta la madurez que va creciendo a partir del signo lingüístico y de la comprensión del contexto en el que se mueve esa comunicación. Entonces, por eso decimos que es un proceso que requiere de aprendizaje porque poco a poco vamos dando sentido a todo lo que va ocurriendo al lado de nosotros. ¿Cuándo hay comunicación humana? Cuando expresamos lo que sentimos y lo que pensamos, cuando entramos en contacto con las otras personas, cuando emitimos un mensaje y cuando percibimos lo que los demás tienen que decir de las situaciones. Surge entonces el fundamento antropológico, que es nada menos y nada más la existencia entre el tú y el yo, donde se genera un espacio común que es el nosotros, y en ese nosotros viene la interacción de carácter social. Por eso es que cuando uno habla de común, habla de comunitario, habla de comunicación y todos provienen del mismo vocablo. Eso que incluye que todos estemos dentro del mismo plan. Que en esa condición antropológica de la comunicación hay situaciones de singularidad, por ejemplo, cada persona es ella misma, es única, es irrepetible, que nosotros no podemos hacer que todo el mundo piense igual. Es más, lo que a nosotros nos gusta en Colombia no es lo que les gusta en Chile. Lo que a nosotros nos identifica como colombianos no es lo que puede identificar a los que son nativos de Canadá. Somos distintos, entonces somos singulares, pero si un conglomerado de personas tiene esa condición de singularidad, muchísimo más uno que es completamente distinto y que eso se evidencia
también, aunque sean condiciones, por ejemplo, de embarazo gemelar, nosotros con nuestro hermano gemelo o con nuestro hermano mellizo no somos iguales. Somos personas que tenemos una condición completamente distinta. Somos originales porque cada uno es cada uno y que hay derecho a la intimidad y que estoy segura que ustedes guardan información suya, que es íntima, que no se la cuentan a nadie, de cosas que pasan con ustedes mismos, de cómo sienten, de lo que hacen, de lo que perciben, de lo que no dicen. Y ese derecho también es totalmente válido en procesos de comunicación. Adicionalmente, que en soledad nosotros nacemos y morimos y que es una realidad sustancial. Que en los tipos de comunicación tenemos la comunicación verbal, la comunicación corporal o gestual, la comunicación simbólica, la comunicación a través de las imágenes, la comunicación virtual. Entonces, en lo verbal encontramos lo oral y lo escrito. En lo corporal o gestual, el lenguaje del cuerpo y lo que hacemos obviamente con nuestra cara al subir una ceja, al mirar, al mover los ojos, al subir los hombros, en fin. En la parte simbólica también está la producción artística, la literatura, la pintura, la escultura, la música, el cine, porque todas esas manifestaciones de carácter cultural expresan ideas y sentimientos y simbolizan lo que pasa dentro de una sociedad. Que la imagen es una condición gráfica por excelencia, donde, digamos, nosotros encontramos que hay profesionales que hacen de la imagen todo un mensaje y entonces es cuando vemos la publicidad, cuando vemos esas imágenes lindas a partir del cine, de los documentales, en fin. En lo virtual, pues aparecen las nuevas tecnologías y obviamente tenemos que pensar que es un escenario propio de la comunicación, porque hoy en día para el periodista o el comunicador social, a partir del surgimiento de la nube, de la internet y de las redes sociales, tenemos una forma de comunicar diferente. Aparece un autor que se llama Eliseo Verón, que nace en Buenos Aires en 1935 y fallece no hace mucho, en el 2014, que fue filósofo y semiólogo y que hace un estudio muy importante que da aportes a nuestras teorías de comunicación. Fue compañero de Roland Barthes, otro de los teóricos, y es el creador de la teoría del discurso social. A él entonces le debemos que se construya una teoría que analice el discurso de la sociedad, que aclare cómo es que se recibe la comunicación dentro de un contexto social, que explique cómo se mueve esa información dentro de la sociedad y que además le dé una parte importante de su estudio a esa trascendencia de la dimensión discursiva que tiene el ser dentro de la sociedad. Que el discurso social también recibe una herencia de Saussure. ¿Y por qué la herencia de Saussure? Porque si Saussure, Ferdinand de Saussure, es el padre de la lingüística, o sea, el que hace el estudio en digamos, dentro de teorías que están presentando doble situación, el significado y el significante, la connotación y la denotación, que los utiliza para explicar cómo se mueve esa estructura de signo lingüístico dentro de las personas y que su investigación dice es necesario mirar la condición del hablante y cómo se maneja dentro de la sociedad, pues el discurso, que es lo que hace el hablante, que es a lo que se dedica Eliseo Verón, pues obviamente tiene una correlación y por eso dice que la teoría que recibe la herencia de Saussure, o sea, mira los postulados de Saussure para plantear sus nuevos postulados. Entonces dice que es un modelo binario porque es a partir del significado y el significante lo que se dice de una palabra y es la definición de la palabra frente a lo que es el significante, lo que significa para la persona y que es un modelo dual que involucra también desde el punto de vista de la interacción de la persona, un modelo ternario a nivel de pensamiento, donde está la persona que hace el proceso de comunicación, que se convierte en el interpretante de la situación
hace también o juega un papel importante el signo y el objeto de estudio y se dan como en el orden interpretante, signo, objeto de comunicación. Que dice que también esta teoría pues es una mezcla de primero una cultura basada en el modelo de lengua, que es como surge este estudio de la parte de Saussure, y mezcla el modelo anglosajón, donde se estudia la semiótica para analizar los fenómenos más allá de la producción de mensaje hecha por la persona o ser social, la persona que está inmiscuida dentro de ese grupo social. En los años 70, entonces, dice que supone tres miradas, que el modelo es autónomo respecto de la lingüística, es decir, el discurso no tiene nada que ver con la lingüística, que abre la posibilidad a un pensamiento ternario, es decir, a incluir el punto de vista de la persona que está involucrada en ese análisis de sociedad y en ese proceso de discurso, y que toda producción de sentido es social y todo proceso significante descansa sobre una condición social. Entonces, la producción de sentido, ¿por qué es social? Porque yo hablo de lo que conozco, yo hablo de lo que vivo, yo hablo de lo que siento. Los comerciantes ahorita están resentidos, dicen la pandemia nos llevó a la quiebra y fuera de que venimos quebrados, pero aceptamos seguir trabajando, en este momento no aguantamos más y resulta que estamos en el pico más alto de la pandemia y el número de fallecimientos más alto desde que llegó el coronavirus a Colombia. Y eso le sucede a todos los países, pero la queja de los países desde discurso frente a la pandemia en cada país tiene una realidad distinta. Entonces, para nosotros tiene sentido desde nuestra realidad. Y obviamente nuestra realidad hace que las cosas que nosotros manifestemos tengan un sentido. Entonces, por eso es que dice Eliseo Verón que esta teoría es una teoría de doble anclaje de lo social en el sentido y el sentido en lo social. Que todo lo que pasa socialmente para mí tiene sentido y hace sentido, pero el sentido tiene una raíz, un fondo, y es que para mí adquiere sentido porque se da en el plano de lo social. Es decir, se da en el plano de mi realidad. El hecho de que el comerciante hoy proteste, el hecho de que se quiera hacer un paro en menos de una pandemia, pues ya estamos parados. Pero listo, es como llegar a ese discurso donde se le dice al gobierno, hey, saquen otras medidas y unas medidas que realmente valgan la pena, porque aparte de que el virus nos ataca, aparte de que ya tenemos una condición que traemos de un año atrás, nosotros no podemos vivir así más. Es que la gente está quebrada, la gente no tiene trabajo, a la gente la están despidiendo del trabajo, la gente no tiene recursos para pagar un arriendo, para pagar unos empleados, para uno comer en su casa. Hay mucha gente que se ha quedado sin empleo. Eso tiene sentido desde lo que vivimos, desde lo social. Por lo tanto, el discurso tiene arraigo en lo social. Y obviamente, ¿por qué se da ese discurso? Porque la situación social se presenta desde ese punto de vista. Entonces dice también la teoría de Verón que solo tiene importancia si se sitúa en el plano discursivo, que es solo en el discurso donde se manifiesta lo social y que los fenómenos sociales develan la dimensión del significante. O sea, lo que la gente está pensando con respecto a, lo que la gente siente con respecto a. Cuando se materializa, eso se convierte en un texto o en una imagen. Y entonces lo que llamamos discurso es una configuración de sentido dentro de un espacio. ¿Dentro de cuál espacio? Dentro del espacio del texto o de la imagen. Aparece entonces Charles Peirce en la teoría general de la comunicación y esa teoría general de la comunicación surge a partir de esta filosofía que él desarrolla y que estudia y que lo hace, digamos, darle fuerza al estudio de la semiótica. ¿Y la semiótica qué es? La presencia del signo como sistema. Entonces, Peirce es considerado como el padre de la semiótica moderna, la ciencia de los signos. Más aún, su trabajo, a menudo pionero, fue relevante para muchas áreas del conocimiento,
tales como la astronomía, la meteorología, la geodesia, las matemáticas, la lógica, la filosofía, la teoría y la historia, que además pues se ligan con otro tipo de estudios. Cada vez más ha llegado a ser un objeto abundante de elogios. Karl Popper, que es otro filósofo, lo ve como uno de los más grandes de estos tiempos, a Peirce. Por lo tanto, no es sorprendente que su trabajo y sus ideas acerca de muchas cuestiones hayan sido objeto de renovado interés, no solo por sus inteligentes anticipaciones a los desarrollos científicos, sino que sobre todo muestra efectivamente cómo volver a asumir la responsabilidad filosófica de la que abdicó gran parte de la filosofía del siglo XX. Esto lo que quiere decir es que la filosofía está presente en muchas disciplinas que nosotros no creeríamos tuviesen la participación de la filosofía. Adicionalmente, se puede identificar como un sistema de signos que aparecen allí. Entonces, fíjense, la economía, por ejemplo, la economía es la lectura del comportamiento a nivel general de muchas cosas, de la oferta, de la demanda, del mercado. Todo eso lleva de por sí intrínseco una filosofía que lo mueve. La matemática también, la matemática es un sistema de signos. Entonces, dependiendo del signo que yo vea, sumo, multiplico, divido o utilizo la operación de raíz cuadrada o de raíz cúbica o de factorización, entonces estoy jugando con la organización de esos signos. Aquí no mencionan a la música porque pues yo obviamente yo estoy haciendo una referencia desde lo que marcan los filósofos, pero también sucede. La música tiene una secuencia melódica para quien la escucha. La música tiene un mensaje a partir de la letra. La música tal cual como se hizo la organización de esas notas genera unos estados de ánimo o muy chévere y muy arriba, como por ejemplo podría ser un vallenato, un merengue, una cumbia, pero también por ejemplo tenemos al blues, al jazz, al pop, que de pronto esas mismas notas organizadas de otra manera nos mandan un mensaje a nivel de sentimientos como muy romántico o triste también. Entonces, en cada una de estas disciplinas aparece no solo la filosofía, sino también la historia de los signos metida dentro de todo eso. Para Peirce aparecen unos componentes y esos componentes son la primeridad, que tiene que ver con los sentidos, la secundidad, cuando yo desde mi realidad, desde lo que conozco, desde lo que sé, reviso ese primer impacto que recibo o por mis ojos o por mis oídos o por mi piel o por el sentido del gusto, lo relaciono con una realidad existente en mí, en mi pensamiento, y en terceridad lo convierto en un signo, que digamos en una estructura lingüística. Entonces veo por la ventana, veo que va a llover y digo, uy, tengo que salir abrigada porque entonces me va a dar frío. Que aparece adicionalmente el representamen y que aparece el interpretante y que aparece el objeto de estudio. ¿Y quién es el representamen? El representamen es todo signo, porque el signo está en el lugar de la cosa. El signo es el capaz de transmitir un contenido. Entonces, se dice del representamen que hace las veces como de representar en la misma condición en que un diplomático o un embajador puede representar a su país. O sea, que el embajador está en el lugar de Colombia, en el país donde sea embajador, y que él de por sí muestra dentro de todo lo que es él, lo que es la idiosincrasia de Colombia, la forma de pensar de Colombia, tiene una misión particular y es contarle a los de ese país qué es lo que pasa en el nuestro, establece relaciones de carácter comercial, establece relaciones de carácter cultural. Por eso se le denomina representamen y se plantea con este ejemplo. Vuelve a la relación tridimensional de Saussure, donde aparece el interpretante, el signo y el objeto de estudio es cualquier objeto. Entonces, puede ser también un icono, un índice o un símbolo en relación con el objeto que esté en representación. Para Peirce, las palabras están en el lugar de la cosa, pero adicionalmente implica lo que en organización, al yo tener contacto con esto, conozco
o deduzco la existencia de algo más. Entonces, en su claro ejemplo dice así: un portavoz, un diputado, un agente, un vicario, un diagrama, un síntoma, una descripción, un concepto, un testimonio, todos ellos representan en sus distintas maneras algo más a las mentes que consideran ese tipo de situación. Pensar es el principal modo de representar e interpretar un signo, es desentrañar su significado. El representamen no es la mera imagen de la cosa, la reproducción sensorial del objeto, sino que toma el lugar de la cosa en nuestro pensamiento. El signo no es solo algo que está en el lugar de la cosa, que lo sustituye, sino que hay una relación de equivalencia entre esas dos. Es también algo mediante cuyo conocimiento nosotros conocemos algo más. Al conocer el signo, inferimos lo que significa. Entonces, si pongo, digamos, el más, yo ya sé que lo que tengo es que agregar, pero si pongo menos, lo que tengo que hacer es disminuir. ¿De dónde a dónde? De la cantidad anterior. Y si son manzanas, y si es plata, que yo ya no tengo y tengo que empezar a pagar el arriendo y que no me alcanza, entonces ahí empieza todo un análisis, que es lo que hacen estos teóricos de la comunicación. Aparece el señor Václavic, que plantea su teoría de la comunicación humana a partir de 5 axiomas. En el primer axioma dice: es imposible no comunicarse, que es una propiedad de la conducta del ser, que es absolutamente una condición obvia, que a veces se nos pasa por alto, que toda conducta tiene acción como mensaje y toda conducta es una forma de comunicación. Claro que veo que la hora ya vamos para las 9:53, entonces mañana a partir del inicio de la clase sigo recordando lo que hemos visto en nuestra materia y que les puede servir a ustedes para construir ese análisis semiológico. Entonces, pues aquí terminaríamos la clase. Por favor, para verlos. Gracias, profe. ¿Entendieron? ¿Les ha servido este repaso, esta explicación nueva? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Igual, si siguen teniendo dudas, me preguntan. Bueno. Bueno, profe, gracias. Chao. Vale, profe, gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao.